Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto un tema fundamental para entender la geopolítica mundial. Vamos a hablar de lo que ha venido pasando en las últimas semanas y en especial en los últimos días en Medio Oriente, en el enfrentamiento que vemos viendo entre Irán e Israel. Ahora, los enfrentamientos entre Irán e Israel no son poco comunes, ya que comparten una zona del mundo bastante difícil, bastante compleja, y tienen una relación también bastante compleja históricamente en temas políticos, sociales, religiosos y económicos. Pero lo que ha cambiado en las últimas semanas es que ya no estamos viendo lo que siempre se veía, ¿no? En esta relación compleja, Irán siempre ha logrado atacar a Israel, pero no desde Irán, sino usando grupos militares terroristas de otros países. Por ejemplo, los ataques en octubre del año pasado de Hamas hacia Israel en Gaza son un ejemplo, los ataques de Hezbollah en Líbano hacia Israel son otro ejemplo, los ataques de los Houthi hacia Israel desde Yemen y también abarcando la zona de Arabia Saudita son otro ejemplo de cómo Irán suele usar proxies para atacar a Israel e Israel suele defenderse. Lo que hemos visto en los últimos días ha sido un ataque directo de Irán y una presunta respuesta de Israel hace solo unas horas, que ha complejizado un poco más la situación que se vive en Medio Oriente, una situación que no solo se queda en Medio Oriente, sino que tiene un impacto mundial importante, que es también entender el rol que tiene Estados Unidos en esto. Por ejemplo, se dice que Estados Unidos estaba al tanto de que Irán iba a llevar a cabo un ataque contra Israel, y en las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos queda claro que ellos señalan que no estaban involucrados, por ejemplo, en la respuesta que ha tenido Israel, lo cual resulta bastante peculiar porque Israel es el aliado más cercano que tiene Estados Unidos, probablemente junto con Gran Bretaña. Entonces, lo que estamos viendo en el Medio Oriente es una situación militar, social, política, religiosa bastante compleja que puede tener un impacto mundial muy importante. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, Araceli. Un gusto estar acá. Y también nos acompaña desde Londres el economista y analista político Werner Schuller. Bienvenido, Werner. Encantado, muchas gracias por la invitación. César, me gustaría comenzar contigo para ver si nos puedes ayudar a entender qué es lo que ha venido pasando en los últimos días, porque ha sido bastante sorprendente que Irán lleve un ataque directo y también una respuesta bastante sigilosa, aunque todavía no confirmada por parte del Estado de Israel. Bueno, lo que pasa es que la guerra de Gaza se ha venido alargando demasiado y se le ha complicado a Israel. De hecho, el día de hoy todavía hay una gran cantidad de rehenes que siguen en manos de Hamas y pues ha venido creciendo la presión internacional para que Israel ponga fin a su operación en Gaza, cosa que Israel no puede hacer hasta alcanzar los objetivos, que es la liberación de los rehenes y por lo menos la neutralización completa de Hamas. En vista de eso, Israel ha decidido que el problema debe atacarse yendo de una vez a la cabeza de la serpiente, que es precisamente el Estado iraní, que es quien ha formado todas estas milicias, las ha patrocinado, les ha dado armas y les proporciona apoyo a nivel de inteligencia, fundamentalmente. En base a eso, Israel atacó la sede del consulado iraní en Damasco, el cual había dejado de ser en la práctica una sede diplomática para convertirse en una guarida de terroristas, un centro de la Guardia Republicana iraní. La Guardia Republicana es un brazo armado del régimen iraní que funciona única y exclusivamente para mantener la revolución islámica en Irán y por supuesto tiene un brazo de política exterior que se llama las Fuerzas Quds, que son justamente las encargadas de financiar, crear y dar apoyo intelectual a todas estas milicias. Y desde este consulado pues se estaban dirigiendo los ataques hacia Israel e Israel responde atacando esta sede consular. Según el derecho internacional, pues esto vendría siendo un ataque a suelo iraní. Tenemos que recordar que las sedes diplomáticas y consulares son territorios soberanos cedidos momentáneamente a otro estado. En este caso es territorio soberano iraní, cedido momentáneamente. Irán tiene que responder de alguna forma más o menos simétrica, pero sabiendo que Irán no está interesado en la escalada, porque su juego es más a largo plazo, no porque esté interesado en la paz con Israel, sino precisamente no le interesa irse a una guerra abierta con Israel actualmente, sino
seguir profundizando su programa misilístico y su programa nuclear para pues tener, digamos, una mejor preparación militar posterior, que es cuando ellos piensan enfrentar a Israel. Una situación que por supuesto que a Israel no le convence. A nadie le convence decir, vamos a esperar a que tu enemigo esté más preparado cuando te va a atacar, cuando esté listo y cuando tú estés desprevenido. Así que Israel prefería, digamos que, afrontar el tema iraní actualmente, que es justamente la cabeza de la serpiente. Y la respuesta que ha dado Irán ha sido hacer un ataque misilístico y con drones desde su propio suelo, el suelo iraní, atacando a suelo israelí. Entonces ya estamos en una especie de escalada, porque anteriormente estábamos en una guerra proxy, pero esto ya es una guerra que ha salido de las sombras y ya estamos en ataques directos entre ambos estados. No creo que esto desemboque en una gran guerra regional actualmente, pero sí, de alguna forma ya hay una mayor sinceridad entre ambos estados de que de alguna forma están en conflicto directo. Sí, porque si recordamos el ataque de Irán a Israel, que fue a través de una serie de drones, se calculaba que alrededor del 99% de los ataques no habían, digamos, logrado penetrar el escudo que tiene Israel para defenderse. Werner, si ese ataque de Irán ha sido tan poco efectivo contra Israel, ¿cuál crees que ha sido el motivo para llevarlo a cabo? Bueno, definitivamente hay un juego político claro de cada una de las partes, ¿no? Es imposible pensar que Israel o Irán, ¿no?, van a dejar de liderar las ofensivas políticas entre ellos, que tienen que ver con cómo se manejan con sus espectros políticos internos, ¿no? Un ataque de Irán de esas características y que no ha pasado, es inédito, no puede quedarse sin respuesta, ¿no? Y además pasa lo mismo del otro lado. Si, como se ha explicado muy bien, Israel tomó una acción concreta contra una posición nítida de territorio, una embajada, pero territorio iraní, pues tenía que haber y generarse una respuesta, sino manejar la situación interna y en el espectro, como digo, político interno de cada uno de estos dos países se haría tremendamente complejo. De hecho, ya es complejo, es muy complejo lo que está manejando Netanyahu o lo que está manejando de la cabeza del gobierno israelí. Estos frentes que le han aparecido lo complican mucho más todavía. Esta escalada, que yo coincido en que es una escalada entre estos dos países, que son enemigos declarados desde siempre, desde que existe Israel. Esta enemistad o esta posición, digamos, prebélica, ¿no? Ha existido. Y además de esto, yo creo que tiene que ver también como para poner esto como antecedente, es lo tremendamente incómodo que es Israel para Irán y en realidad para los países absolutistas de toda la región. Y yo voy a tirar unos cuantos nombres, aunque quizá me he ido un poquito del centro de tu pregunta, pero para tener una noción, el territorio de Irán es 1.65 millones de kilómetros cuadrados, el de Israel es 20.000 kilómetros cuadrados, para entender un poco las proporciones, un poco más de 20.000. El Producto Bruto de Irán es 360 y muchos billones de dólares, ¿no? Trillions para los americanos, y el de Israel en ese pedazo de tierra son 565 billones de dólares. Entonces la evidencia de cómo se vive en un país que ha planteado esquemas de libertad y esquemas democráticos occidentales en medio de su espacio, pues tremendamente incómodo. Por lo tanto, esto no es que se vaya a resolver simplemente y que vaya a haber acuerdos que terminen siendo sostenibles en el tiempo. Yo creo que el largo plazo es esta guerra de largo plazo es lo que yo creo que marca perfectamente lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Sí, yo daría otro dato, que es que Israel es la cuarta potencia militar del mundo, ¿no? Pero me gustaría llegar a un paso más atrás, César.
¿Nos puedes explicar cuál es el origen de esta disputa? ¿Por qué hay esta tensión entre países como Irán e Israel? Bueno, Irán fue el segundo país musulmán en reconocer diplomáticamente a Israel. La existencia de Israel fue en 1950, fue justo después de Turquía. Y digamos que Turquía e Irán eran los países que tenían mejores contactos, mejores relaciones con Israel. En Irán había una comunidad judía bastante grande. De hecho, hubo un presidente israelí que había nacido en Irán. Y pues durante la época del Shah habían contactos directos, económicos, técnicos, científicos, etc. Pero cuando viene la revolución islámica de Irán en 1979 y el Shah es derrocado, viene el ayatollah Khomeini, que es el que instaura el actual régimen que está, de manos de su alumno, que es actualmente el ayatollah Ali Khamenei. Y el ayatollah Khomeini tenía una visión muy radical de la política exterior, y entre ellos, pues bueno, en su revolución islámica, promovía la creación de una especie de gran coalición musulmana, por supuesto con Irán a la cabeza, y esta coalición islámica tenía como origen expulsar por completo a Occidente del Medio Oriente. Y el ayatollah Khomeini hablaba del gran Satán. El gran Satán viene siendo los Estados Unidos, y el principal adversario, el adversario directo, vendría siendo lo que ellos llamaban el pequeño Satán, que es Israel, que para ellos era un puesto de avanzada de Occidente en el Medio Oriente. ¿Y por qué por qué hay tanta antipatía entre el régimen iraní e Israel? Bueno, Israel es la única democracia del Medio Oriente. Es el único lugar del Medio Oriente donde los homosexuales pueden hacer una marcha sin miedo a que salga la policía a caerles a tiro. Es el único país del Medio Oriente donde las mujeres son plenamente libres. Es un país secular, a pesar de que es un Estado judío, es un país secular. Cualquier persona puede llegar a ser primer ministro de Israel, general del ejército en Israel, incluso presidente de Israel o embajador de Israel, independientemente de su religión. Por ejemplo, el actual embajador de Israel en Azerbaiyán es cristiano, el señor George Deep. En Perú, hasta hace relativamente poco, hubo un embajador israelí que era druso, que no son judíos. Entonces, ese secularismo israelí, esa modernidad israelí, en el propio Medio Oriente, para la revolución islámica, siempre ha sido antiislámica. O sea, para la revolución islámica iraní, siempre ha sido antiislámica. Y una forma de tentar a los musulmanes de que se alejen del verdadero Islam, entre comillas, el verdadero Islam, que es el Islam radical de estos ayatolas. Entonces, por eso, de alguna forma, había que hacer una gran coalición para expulsar a la modernidad occidental del Medio Oriente. Y eso pasa por la guerra con Israel. Desde el año 79, los ayatolas han venido creando una serie de milicias. La principal y la más famosa es el Hezbollah libanés, pero ahora tenemos las milicias en Siria, las milicias iraquíes que ya están gobernando en Irak, y alianzas con otras milicias, no necesariamente creadas por ellos, pero que comparten ciertos objetivos, como por ejemplo el Hamas, para de alguna u otra forma siempre estar en una guerra constante, perenne, con el Estado de Israel. Entonces, desde ahí es que viene esta animadversión entre ambos regímenes. Israel, pues, tiene tiempo denunciando la política exterior patrocinante del terrorismo de Irán, y sobre todo con una gran preocupación que es el programa nuclear iraní. Si bien, por ejemplo, esto hay que señalarlo, si bien la intercepción de misiles y drones fue en general exitosa, puesto que el número de intercepciones así lo confirma, hubo 9 misiles iraníes que lograron penetrar a territorio israelí. ¿Qué hubiese pasado si tan solo uno de esos misiles hubiese cargado una ojiva nuclear? Entonces, por este tipo de razones, por más que la tecnología militar israelí sea superior, no es motivo para que Israel baje la guardia y deje de estar preocupado con un vecino enorme
que dice cada tanto tiempo de que su objetivo es la aniquilación del Estado de Israel y está construyendo bombas atómicas. Sí, no, además, como dices, Israel está en una posición geopolítica bastante complicada, no solo porque es la única democracia, sino también porque está rodeado de varios países que tienen grupos militares que están tratando de eliminar el Estado de Israel. Pero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y estamos hablando sobre lo que ha pasado en los últimos días en Medio Oriente entre Irán e Israel. Y Werner, me gustaría hacerte una pregunta justo desde tu último comentario, ¿no? ¿Tú crees que es sostenible a largo plazo este enfrentamiento? Porque como hemos estado conversando, digamos, por un lado tenemos a Irán, que se puede convertir en una potencia nuclear, y por otro lado tenemos a Israel rodeado de enemigos probablemente y también con una fuerza militar bastante grande. Bueno, si estamos hablando del conflicto bélico per se, en sí mismo, siempre suelen tener un plazo medianamente corto, ¿no? Sobre todo si es que esto no escala, que es lo que aparentemente está ocurriendo. Yo lo que sí creo que es de largo plazo y no va a parar, como se ha dicho muy bien, es el enfrentamiento que hay. Y la razón de fondo es que efectivamente es Occidente lavando la cara todo el tiempo o poniendo en relieve, ¿no? La manera de organización que tienen estos otros países fundamentalistas, que están regidos por el fundamentalismo. De hecho, otros países árabes, porque aquí hay que entender el conflicto, esto hay que tipificar muy bien de qué cosa estamos hablando. Una cosa son los fundamentalistas, y otra cosa son los árabes en general. Tienen los países árabes moderados, Arabia Saudita, por ejemplo, es un caso. Inclusive Arabia Saudita ha sido parte de los que han colaborado en el bloqueo del ataque iraní a Israel. Egipto es otro país amigable. Es el fundamentalismo lo que está enfrentando a la libertad, para simplificar el tema. Entonces, yo creo que como conflicto armado, digamos, esto tendrá un plazo relativamente corto. Tengo la esperanza que no se vaya más. Entiendo que no le conviene a ninguna de las partes el escalar esto, pero por otro lado ninguno puede bajar los brazos. Yo estoy de acuerdo con eso. Cualquier pequeña chispa podría terminar generando la escalada que nadie quiere, ¿no? Pero desde el punto de vista estructural, esto va a seguir, y va a seguir en tanto estos regímenes fundamentalistas y extremistas sigan utilizando el terrorismo, ¿no?, como mecanismo de combate a el mundo abierto, porque el mundo libre no solamente es Israel. Israel es el centro de los ataques, pero hay que entender lo que está pasando con los hutíes. Es la misma cosa, están atacando y atacan barcos que son occidentales. No es una batalla entre dos países solamente lo que hay detrás, es entre dos modelos y dos maneras de mirar el mundo. Una que es libre, democrática y que tiene perspectivas de integración, y la otra exactamente lo contrario. Y yo quiero apuntar, o sea, Israel tiene alrededor de 10 millones, 9.7 millones de habitantes, y de esos más de 2.300.000 son árabes, ¿correcto? Y que tienen participación y vida perfectamente normal y natural dentro del Estado de Israel. Por lo tanto, es simplemente analizar y mirar cuál de los dos bloques, ¿no?, es el que está en la línea correcta, digamos, ¿no? Sí, justamente entendiendo esta lucha como no de dos países, sino de dos bloques, es que podemos entender también que Estados Unidos ha sido un aliado histórico de Israel y que este vínculo, digamos, en los últimos años ha ido tambaleando un poco. Y justo, César, quiero preguntarte sobre eso porque, digamos, una de las noticias que ha sido más interesantes de entender es que aparentemente Irán avisó a través, digamos, de sus mediadores en Turquía al gobierno de Estados Unidos que iba a realizar un ataque en contra de Israel. Y, digamos, eso parece, digamos, diferente de lo que ha venido ocurriendo, porque
es difícil entender cómo le avisan a tu aliado más cercano que te van a atacar y parece que esto puede tener, digamos, una influencia en las relaciones que hay actualmente entre Estados Unidos e Israel. ¿Cómo entiendes tú este suceso? E incluso un ejemplo que doy, 48 horas antes del ataque, Irán le avisa al primer ministro de Irak, que es un títere iraní, que iba a haber el ataque y le dice a qué hora iba a ser. Y ese primer ministro iraquí estaba de visita oficial en Estados Unidos. E Irán evidentemente que sabía que estaba de visita. ¿Con qué motivo lo hizo? Precisamente para que Estados Unidos se alertara. Hay un dicho que dice, guerra avisada no mata soldados. Pues cuando se avisa tanto una guerra y con tanta anticipación es porque no se quiere que haya muertos soldados. Eso mismo pasó hace un tiempo, hace unos meses, pocos meses, cuando un dron iraní impactó en una base militar americana en Jordania y mató a 3 soldados. Se estaba hablando mucho de la respuesta estadounidense. Estados Unidos tardó una semana en dar su respuesta. Ya previamente había dicho que iba a atacar unas bases fuera de suelo iraní y al final no murió ningún soldado iraní, porque precisamente también quería evitar que hubiese un impacto contundente hacia Irán y que hubiese una escalada. Correcto. Irán básicamente lo que estaba era buscando un ataque muy simbólico que les sirviera para salvar fachada ante sus propios militantes sin ir hacia una escalada militar con Israel, que en estos momentos Irán no está preparado para una guerra abierta. Entonces se hace este tipo de diplomacia, este tipo de juegos. Estados Unidos, empantanado en Ucrania, y sabiendo la fuerte tensión que hay en la cadena de suministros con las municiones, muchísimo más allá de la aprobación o no del paquete de ayuda en el Congreso de Estados Unidos, estoy hablando de producción industrial, pues evidentemente que no está nada, pero nada interesado en que en estos momentos estalle una gran guerra regional abierta entre Irán e Israel, la cual va a consumir muchísimas municiones. Y municiones sumamente costosas. Yo pongo un ejemplo. Cada dron iraní que fue lanzado hacia Israel, cada dron suicida, tiene un costo de $50.000. El misil que lo intercepta tiene un costo de $2 millones. Pero hacer estos misiles cuesta muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y son precisamente los misiles que Zelensky está pidiendo a gritos que se le envíen a Ucrania. Entonces, si estallase una guerra regional abierta en ambos frentes, teniendo Estados Unidos ambos frentes, tendría absolutamente que decidir a cuál de los dos recurrir y abandonar el otro. Por eso que Estados Unidos tampoco estaba interesado en una escalada. Sí, justo también esa es una conversación que se está teniendo ahorita en el Congreso de los Estados Unidos, porque el presidente de la Cámara de Representantes ha presentado 3 proyectos de ayuda externa, ¿no? Para Ucrania, para Israel y también para Taiwán, y está complicado que se aprueben los 3, entonces van a tener que hacer un poco de malabares para ver qué ocurre y a quién le dan un poco más de importancia. Pero justamente este tema de los aliados de Israel y cómo se están portando con Israel, Werner, me gustaría preguntarte, porque se ha presionado mucho a Israel para que no responda. Lo que ha ocurrido ayer parece ser una respuesta de Israel, también bastante moderada, pero una respuesta al fin y al cabo. ¿Tú crees que había la posibilidad de que Israel no responda o la respuesta iba a ocurrir independientemente de la presión de sus aliados? A ver, yo creo, son varias cosas lo que has preguntado, como la posición de los aliados y cómo están reaccionando y la actitud de Israel. Yo creo que no era posible, era imposible que Israel no reaccione. La medida de la reacción, comparto, que ha sido, vamos a utilizar un término que quizá en una guerra o en una escalada de este tipo no es bueno, pero ha sido hasta cierto punto responsable, digamos. Coincido con que guerra avisada no mata soldados, entonces ha habido un decir, oye, nosotros estamos aquí, no hemos bajado los brazos, no los vamos a bajar, podemos hacer tal o cual cosa de ambos lados, e Israel ha hecho, desde mi punto de vista, ha actuado de una manera responsable.
pensando en algo que no le conviene, no solo a Irán, tampoco le conviene a Israel y a Occidente la escalada de este conflicto. Eso desde el punto de vista de Israel y desde mi punto de vista sobre lo que ha actuado Israel. Pero desde el punto de vista de los aliados, es que hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha y se ve en la prensa. Se ven muchas veces manifestaciones políticas que tienen que ver con la realidad política de cada uno de los aliados, pero está claro que Occidente está a puño cerrado con Israel. No hay ninguna duda. La reacción del Reino Unido, de Francia, ha sido inmediata, ¿no? Apenas hubo este amague, digamos, para llamarlo de alguna manera, de ataque, y yo creo que es muy, pero muy sólida. Y eso ha quedado completamente demostrado. Blinken no para de decir que hay que ser responsable y no escalar, pero también dice que son aliados férreos e inamovibles de Israel. Por lo tanto, yo creo que tiene una posición muy sólida. Tú comentaste que era una de las potencias bélicas del mundo, una de las más grandes potencias bélicas del mundo, pero además creo que es la que mejor estructura de aliados tiene, sin duda alguna, en el mundo. Y lo que sí está ocurriendo, como decía, es que se está utilizando mucho esto para situaciones políticas dentro de algunos países, ¿no? España es un ejemplo en el que hay un ida y venida, en que el gobierno dice una cosa, pero en la práctica España es parte del grupo de los aliados de Israel. Por supuesto, entendiendo que nadie puede estar contento ni nadie puede sentirse tranquilo cuando hay una cantidad de muertos como los que hay en la guerra de Gaza, ¿no? Correcto. César, me gustaría hablarte un poco sobre el tema del rol que juega Estados Unidos en esta situación bastante compleja, porque, digamos, durante los últimos cambios de gobierno en Estados Unidos ha habido una relación directa con lo que está pasando en Medio Oriente y también un poco contradictoria. Por un lado, en el gobierno de Obama se dieron una serie de sanciones, se levantaron una serie de sanciones a Irán y comenzó lo que es un acuerdo nuclear para que Irán pueda, digamos, controladamente comenzar a desarrollar su programa nuclear. Y por otro lado, durante el gobierno de Donald Trump se comenzaron a dar los acuerdos de Abraham, que es, uno podría argumentar, lo más cerca que se ha estado algún tipo de paz en Medio Oriente. ¿Cómo analizas tú ambos acercamientos a este problema en Medio Oriente y cuál crees que ha sido el más efectivo hasta ahora? Bueno, Estados Unidos desde hace un tiempo anda buscando de alguna forma retirarse del Medio Oriente, porque ya no es el Estados Unidos de los años 90, no tiene el mismo poderío de los años 90, porque hay que recordar algo, el poder es relativo, no es un absoluto. Entonces, en los años 90 Estados Unidos tenía menos rivales y estos rivales eran mucho menos poderosos que el actual contexto internacional al que se está enfrentando. Entonces, desde hace un tiempo ha venido tratando de salirse del Medio Oriente para concentrarse en el Asia-Pacífico, que es donde Estados Unidos considera que están sus intereses vitales y donde va a estar el próximo gran juego geopolítico de ellos. Pero, por ejemplo, después de esta crisis que hubo, Estados Unidos ha estado tratando de hacer que países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes participen en una gran coalición anti-iraní. Estamos hablando de países que no vieron con buenos ojos el ataque hacia Israel, el ataque de Irán hacia Israel, pero le acaban de decir a Estados Unidos que para ellos participar en esa coalición necesitan garantías similares a las que Estados Unidos le da a Israel. Lo cual yo poniéndome en el zapato de ellos me parece bastante lógico, me parece bastante plausible. Y eso significa que Estados Unidos ahora tiene un dilema de o en vez de retirarse y concentrarse en Asia-Pacífico, meterse aún más en el Medio Oriente. Y ojo, recalco, sabiendo que están ya empantanados en Ucrania, o proseguir lo que se llamaba el pivote geopolítico, que es decir, su salida de algunas zonas de ex influencia para concentrarse en el Pacífico. Entonces Estados Unidos tiene ese dilema. Después de la guerra civil siria, la cual fue ganada militarmente por Rusia, eso fue un golpe muy duro para la reputación de Estados Unidos, sobre todo el Medio Oriente.
y significó la llegada de un adversario geopolítico de Estados Unidos al Medio Oriente y con ello la pérdida de influencia. Es un país que ahora está empezando a cooperar militarmente con Irán y eso puede tener graves consecuencias. Pero también estamos viendo la llegada de otro actor geopolítico, no desde el punto de vista material como ya lo hicieron los rusos, desde el punto de vista militar, pero sí desde el punto de vista económico, que es China. Y por ejemplo, la llegada de Arabia Saudita a los BRICS y el hecho de que Arabia Saudita ya está empezando a aceptar yuanes por su petróleo, eso significa que ya el Medio Oriente no es lo que era. Es un terreno mucho más complicado en la cual Estados Unidos ha perdido influencia. Pero por supuesto que Israel es un aliado histórico. Todo el Partido Republicano lo apoya y todavía la mayor parte del Partido Demócrata. Así que no ha podido Estados Unidos desembarazarse por completo del Medio Oriente. Sí, no, como bien dices, además de Estados Unidos hay varios actores nuevos que están entrando a la región que van a complejizar la situación y justamente sobre eso quiero hacerle unas preguntas, pero primero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y estamos hablando sobre la situación en Medio Oriente, dado el enfrentamiento que hay en estos momentos entre Irán e Israel. Y Werner, me gustaría preguntarte sobre la estrategia que ha habido con Irán de la comunidad internacional, porque ha sido una estrategia de imponer sanciones, de tratar de que Irán, digamos, se modere un poco en este enfrentamiento que tiene claro contra Israel en Medio Oriente. ¿Tú crees que la estrategia de imponer sanciones ha sido exitosa o que deberíamos ya comenzar a buscar otro tipo de incentivos para que Irán, digamos, baje un poco y se modere un poco en esta lucha? Bueno, este es un tema tremendamente discutido y discutible, ¿no? Por cierto, yo no soy partidario de las sanciones para este tipo de situaciones, porque si tú tienes una guerra comercial o un enfrentamiento comercial como el que se está dando, hay veces más velado y hay veces menos velado entre China y los Estados Unidos, por ejemplo, ahí el juego de las sanciones económicas pues tiene relevancia y es importante porque estás en un espacio en el que las armas, digamos, son justamente las sanciones económicas y políticas. Pero es muy complejo para poder hacer que un país que tiene un enfrentamiento visceral, si se quiere, y que no va a cambiar en el largo o muy largo plazo, pensar que las sanciones económicas van a tener un efecto relevante. Pero además hay otro problema, que las sanciones económicas se evaden, ¿no? Y se esquivan. Las sanciones económicas americanas a los chinos han pasado por un crecimiento, no todo, pero gran parte del crecimiento de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos son producto de las sanciones a China. China utiliza a México como un pase. Rusia se nutre de países de su ámbito, Kazajistán, etcétera, que se han convertido en grandes exportadores que son europeos exportándole a los rusos. Por lo tanto, hay indirectamente. Entonces, yo no estoy tan seguro de la efectividad de las sanciones económicas. El problema es que aquí lo que hay es un enfrentamiento, son enfrentamientos militares y lo que se tiene que hablar es de armamento. Y el armamento es costosísimo e implica puntos porcentuales de los productos brutos internos de los países que se están multiplicando. Lo que está ocurriendo en el mundo hoy es que hasta, no sé, países del Asia-Pacífico como Australia están incrementando, Nueva Zelanda están incrementando sus presupuestos militares de manera notable. Europa no vamos a ponerlo como ejemplo porque está claro la escalada, ahí sí, escalada de las inversiones en armamento en los países de la OTAN es y va a seguir siendo tremendo. Y ese impacto económico tiene mucho que ver el efecto económico de esto tiene mucho que ver con las medidas y las alianzas económicas que se tomen, ¿no? y que se consoliden
o no. Entonces, volviendo al centro, digamos, del conflicto y del problema, yo creo que las sanciones económicas pasan por violaciones de determinadas normas de juego, pero cuando hay enfrentamientos bélicos, el remedio tiene que venir por donde viene la enfermedad. Un tema fundamental, digamos, en todo este enfrentamiento durante los últimos años de la geopolítica en Medio Oriente ha sido el plan nuclear que tiene Irán. Israel señala que Irán está bastante cerca de conseguir un arma nuclear. César, ¿qué significaría para la región que Irán consiga tener armamento nuclear? Y, digamos, ¿qué opciones hay para que eso no ocurra o si ya es, digamos, un poco tarde? Lo primero que significaría es que habrían otros países que también van a querer hacer su propio programa nuclear y dotarse de bombas atómicas. Estamos hablando de, por ejemplo, Arabia Saudita, tal vez los Emiratos Árabes Unidos. Israel ya de por sí es una potencia nuclear y eso ya se sabe. A mi modo de ver, creo que ya es tarde para impedir un Irán nuclear. Eso se debió haber hecho hace mucho. Ya el programa nuclear iraní está sumamente avanzado. Ya hay informes que indican que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para hacer unas 4 o 6 ojivas nucleares. Es información de la Asociación Internacional de la Energía Atómica. Eso ya convierte prácticamente a Irán en un estado nuclear. Hacer una bomba, el diseño de una bomba atómica es sumamente sencillo. Básicamente la dificultad es el uranio altamente enriquecido. Y por supuesto después tener el vector, la tecnología que lleve esa bomba atómica al lugar de destino. Ya vemos que el programa misilístico iraní ha avanzado lo suficiente para impactar a distancia, y si tiene el uranio altamente enriquecido ya prácticamente es un estado nuclear. En mi opinión, lo que están esperando es tener el suficiente uranio altamente enriquecido para hacer, digamos, un número decente de bombas atómicas. Estaríamos hablando de más de 50 y a partir de ahí hacer su prueba nuclear y debutarse como un estado nuclear. Así que lamentablemente creo que lo que hay que hacer es prepararse para un Irán nuclear, asimilarlo y empezar a modificar la política exterior que hay hacia Irán, y ya empezarlo a ver como un estado nuclear al cual hay que disuadir, igual que se ha visto con Corea del Norte. No quiero decir, no estoy siendo acomodaticio, pero las medidas que debieron aplicarse para impedir que Irán fuese un estado nuclear fue hace mucho tiempo. Ya a estas alturas ya no es posible. Y nuevas sanciones, viendo cómo ha cambiado el mundo, cómo está cambiando la correlación de poder económico mundial, viendo cómo han fracasado con Rusia, por ejemplo, no tendrían ningún efecto para impedir que Irán en efecto se convierta en un estado nuclear. Werner, una de las teorías que hay sobre lo que ha venido pasando en las últimas semanas es que Israel estaba cerca de llegar a una serie de acuerdos con países de mayoría sunita, digamos, podemos hablar de los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, y que frente a la posibilidad de una alianza, digamos, sunita-israelí contra los chiitas, es decir, contra Irán, Irán ataca a Israel para que Israel pise el palito y comience un contraataque que haga que la comunidad internacional se ponga en su contra. Digamos, con este juego geopolítico que podría haber en el Medio Oriente, ya no hablemos de la paz. ¿Tú crees que es posible que haya una estabilidad suficiente, digamos, en el futuro próximo para que Estados Unidos pueda, como quiere, salir de la región? Yo lo veo complicado. Coincido, yo comparto esa teoría o esa visión de que la amenaza más grande que tienen los movimientos terroristas es perder el sentido de existencia. Y en los acuerdos de Abraham, si se hubieran podido ejecutar, pues le hubieran cerrado el camino muy fuerte, de manera muy importante, a Irán y a sus proxies, es decir, el camino del terrorismo. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido allí es que han dicho ahora o nunca. Otro elemento que se tiene que tomar en cuenta y que no es menor es que la actitud de un Estados Unidos manejado por los republicanos no es necesariamente la misma que la actitud de un Estados Unidos manejado por
los demócratas, ¿correcto? Como es hoy. Entonces, la posibilidad de que el Partido Republicano, vale decir, Donald Trump, logre el acceso a la Casa Blanca, también es un elemento que desde mi punto de vista ha sumado para que se ultimen estas acciones bélicas. Yo considero que el ataque de Hamás a Israel es una de las cosas más nefastas que han ocurrido en los últimos años en el mundo. Es terrorismo puro y duro, del más sangriento y del más cruel, asesinando niños, ancianos, mujeres, indiscriminadamente. O sea, creo que el nivel de barbarie que alcanzaron hicieron que yo lo llamaría mucho más que un palito, ¿no? Fue una provocación, una acción concreta contra la integridad de una nación entera. Por lo tanto, yo creo que esto ha llegado a tal punto que va a ser muy difícil que las naciones occidentales, y lideradas por Estados Unidos, dejen de tener que ocuparse, digamos, en el buen sentido de la palabra, de lo que ocurra en el Medio Oriente. De hecho, hay que entender, se habla mucho porque el efecto económico es importante en todo esto, se habla mucho de las energías renovables y la sustitución, etcétera, etcétera, del petróleo y todo esto que es cierto, va avanzando, pero Irán sigue siendo tremendamente importante con su provisión de petróleo para el mundo. Por lo tanto, es un espacio que yo creo que no va a dejar de ser tremendamente relevante y que va a estar dentro de la estrategia concreta de Estados Unidos y, ¿quién te dice?, la OTAN también. Esto que se ha hablado del enriquecimiento de uranio y de la posibilidad de que pronto Irán se convierta en una potencia nuclear suma tremendamente a esto. Correcto, justamente hemos hablado bastante del impacto bélico y político que tiene este enfrentamiento, pero creo que valdría la pena también entrar un poco al impacto económico que va a tener, no solo para esa región, sino para el mundo. Vamos a una pausa y volvemos con ese tema. Estamos de vuelta hablando sobre la situación en Israel e Irán, en los conflictos que ha habido durante los últimos días. Y un tema que quedaba bastante claro era que no solo es un conflicto entre ambos países, sino que lo podemos entender en un conflicto entre dos bloques, y hemos hablado ya sobre Estados Unidos, pero en la contraparte también es interesante desarrollar eso, ¿no? ¿Cuál es el rol que está jugando China y Rusia en esta situación? César, tú mencionaste cómo estaba entrando China y cómo estaba entrando Rusia a la región. ¿Nos podrías ayudar a entender un poco más qué rol están jugando y qué influencia tienen en este conflicto? Bueno, entre Israel y Rusia hay un pacto político que es la no interferencia entre ambos en sus asuntos, en sus campañas militares. Por ejemplo, Israel se ha negado, a pesar de que ha condenado la invasión rusa en Ucrania, se ha negado a enviar una sola bala a Ucrania para no hacer ver como que ellos están, digamos, apoyando los ataques hacia Rusia. Desde esa forma, Rusia, que si bien tiene muy buenas relaciones con Irán y, por ejemplo, en Siria han sido aliados, Rusia no interfiere en la campaña aérea de Irán en Siria en contra del Hezbollah y en contra de Irán, a pesar de que tiene baterías antiaéreas activas en Siria. Entonces ahí digamos que ese acuerdo entre ambos. Rusia ha venido entrando al Medio Oriente como un actor importante. Hay que recordar pues que ya Arabia Saudita es miembro de los BRICS, que es un organismo que está dominado precisamente por Rusia y China, y de paso ahora Rusia es miembro del OPEP Plus, es decir, las reuniones de la OPEP ampliadas con Rusia precisamente para, digamos, regular los precios del petróleo. Pero, digamos, Rusia no está tomando hasta los momentos una postura de patrocinante de los grupos terroristas anti-israelíes, como si es el caso de Irán. El detalle es que con Ucrania, Irán y Rusia han intensificado su cercanía. De hecho, los mismos drones que Irán utilizó para atacar a Israel son los drones que ahora Rusia está produciendo en su propio suelo para atacar Ucrania.
Entonces ha venido, digamos, los acuerdos militares entre ambos países acercándose cada vez más. Y la única traba que ha habido para que Irán y Rusia sean verdaderos aliados es que Rusia no quiere terminar de dañar sus relaciones con Israel. Y ese ha sido, digamos, que la traba que ha hecho que Irán no tenga mejor tecnología militar que le pudieran dar los rusos. Y en el caso de los chinos hasta ahora desde un punto de vista militar han sido bastante, digamos, discretos en el Medio Oriente. China no es un país dada a estar haciendo bases militares en el extranjero. Tiene muy pocas, entre ellas una en Djibouti, que es en el Cuerno de África, muy cerca de donde están los hutíes, por cierto. Pero digamos que la penetración china en el Medio Oriente es desde un punto de vista económico. Y digamos que el gran éxito diplomático que ha tenido China es que logró la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, que durante mucho tiempo han sido acérrimos enemigos, y esto lo logró China precisamente porque le convenía que Arabia Saudita entrara en los BRICS, pero Irán también, para tener una serie de estados petroleros, grandes productores petroleros dentro de los BRICS, y en un futuro impulsar el petroyuan. Entonces, digamos que la entrada de los chinos desde un punto de vista económico y diplomático, pues también está influenciando a la región. Y saliendo ya un poco de Medio Oriente, ¿no? Porque el siguiente gran foco de conflicto, como estábamos hablando, también tiene que ver con Asia-Pacífico, con el sudeste asiático, donde también hay varios conflictos geopolíticos. Werner, una de las grandes potencias que ha surgido durante los últimos años ha sido la India, no solo económicamente, sino también en su alianza con Estados Unidos. ¿Cuál es el rol que está jugando India en este, digamos, mapa geopolítico del que estamos hablando? Bueno, se ha mencionado a los BRICS, ¿no? Y es cierto, pero yo lo veo más como un frente político y creo que donde existe, digamos, materialmente poder económico, más allá de los proyectos monetarios y del querer construir un circuito financiero desvinculado del dólar y supuestamente autónomo, sobre lo cual soy tremendamente pesimista. Creo que eso ni en el largo plazo será posible. Lo único que tienen de fuerza, desde mi punto de vista, es reunirse alrededor del petróleo, como se ha explicado muy bien. Dentro de este contexto, dentro de este entorno, dentro de esto, creo que es una época en la que se vienen definiciones muchísimo más profundas que lo que se ha estado haciendo hasta ahora. El elemento ideológico, político, filosófico, si se quiere, detrás de los países y de las naciones no ha estado siendo tomado suficientemente en cuenta a la hora de hacer acuerdos y alianzas económicas. Nosotros entendemos, creemos que mucha gente en Occidente piensa que la India y la China se parecen mucho y no es para nada cierto. Viven, inclusive hay conflictos que están vivos, ¿no? En la zona de Cachemira, en la que hay problemas fronterizos. La China tiene problemas con vecinos amigos de la India, con Nepal y algún tipo de manejo con Bután. Entonces, lo que creo que va a ocurrir es que el mundo va a terminar acomodándose también en función a las ideologías que están detrás. Y qué cosa es lo que soporta a la sociedad que representa a esa economía. Ya sabemos muy claro qué cosa es lo que ha pasado con todos o la gran mayoría de los que han hecho acuerdos importantes con los chinos. Italia puede contar la historia, que se ha salido de la famosa ruta de la seda, porque en el balance económico de mediano y largo plazo que hizo Italia se dio cuenta que ha salido perdiendo tremendamente. Los chinos invadieron el mercado italiano y los italianos no pudieron compensar ni el 10% siquiera de ese intercambio. Lo mismo ocurre con muchos otros países que han hecho acuerdos con la China. El mismo Estados Unidos, recordamos bien, las sanciones económicas se planteaban en ese sentido, es el cumplimiento. Y tiene que ver con si eres una democracia, si eres un país que piensa que la libertad de la entrada, salida de capitales, etcétera, ¿no? Lo que las democracias liberales plantean, proponen, ¿no? La India
yendo al punto concreto, la India sí es uno de estos espacios a donde hay un proceso democrático que es más antiguo que muchas democracias occidentales, ¿no? Ellos a partir de 1950 y 52 que fundaron su constitución, se construyeron como un país democrático. ¿Es perfecto? Por supuesto que no, pero es un espacio donde hay Estado de Derecho, donde se propone la libertad económica, el progreso de las personas, la propiedad privada, etcétera. Entonces, insisto, con una serie de problemas por resolver, pero se presenta no solo como una potencia emergente, o yo creo ya una potencia emergida, sino que como un inmenso mercado. Ya es el país más que tiene la población más grande del mundo, pero no solamente es eso, sino tiene un crecimiento económico notable. Es el país que más ha crecido en el mundo en los últimos 2 años, por ejemplo. Las tasas de crecimiento de la India multiplican por 4 las tasas de crecimiento de los países desarrollados, ¿no? Europa, Estados Unidos, y multiplica por 2 el crecimiento promedio del mundo. Entonces, realmente se está moviendo en esa dirección. Y pienso, vislumbro que la India va a ser el elemento que va a inclinar un poco o grandemente la balanza en este equilibrio de alianzas y de juegos económicos. De hecho, ya es un aliado militar. Estados Unidos es el aliado militar principal que tiene la India y creo que hay que mirar con muchísima atención ese juego geopolítico que hay ahí. Yo definitivamente pienso que un bloque sólido pensado en la India y China, en el que esté en la India y China, no lo veo posible. César, tengo una pregunta bien concreta para ti. En este, digamos, tira y afloja que hay entre ser aliado militar muy importante de Estados Unidos y por otro lado pertenecer a las BRICS, cuando llegue el momento final, ¿dónde crees que se va a acomodar la India? ¿En el bloque de Occidente o en el otro bloque? Ninguno. India, bueno, primero, desde un punto de vista militar, el principal suministrador extranjero de la India ni siquiera es Estados Unidos, es precisamente Rusia. Y de hecho, gran parte de su material estratégico, como los misiles Brahmos, por ejemplo, que es lo que utilizaría la India para atacar los buques chinos en caso de una guerra, es producción conjunta entre India y Rusia. Y su fuerza aérea es compuesta principalmente por aviones de origen soviético y su sistema antimisiles también. India precisamente ahora se está abriendo a otros mercados militares, como por ejemplo Francia y Estados Unidos, para diversificar sus proveedores. Pero India tiene una posición muy interesante, que India no quiere ser solamente comprador, sino ser productor de tecnología militar. Y por eso en sus adquisiciones generalmente exige la transferencia tecnológica para ellos empezar a producirlos en la propia India y posteriormente tener sus propias versiones de los equipos militares, más o menos lo que hizo China en un principio. Y eso la hace, digamos, abrirse, o sea, no depender de ningún proveedor extranjero, sino precisamente irse diversificando. Claro. ¿Y cuál es la visión de India en el mundo? Que India no puede estar amarrada a ninguna alianza, puede tener asociaciones, acuerdos, como los tiene con Rusia, como los tiene con Estados Unidos. Por ejemplo, India es miembro del Quad, que es un acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos, Australia, Japón y por supuesto la India, y tiene cooperación a nivel de inteligencia, de formación y de reuniones, pero también tiene acuerdos de cooperación con militares rusos. La visión de India es que ningún país va a defender a India y ningún país va a luchar una guerra por India. Y por ese mismo asunto, India debe estar completamente independiente. Es una postura geopolítica que tienen desde de muy larga data. Correcto. Y sí. si vemos, por ejemplo, lo que pasó en estos momentos en el ataque iraní hacia Israel, los ucranianos se molestaron porque los ucranianos dicen, ustedes están defendiendo a Israel, pero no hacen lo mismo con nosotros. Y esa es la diferencia entre un acuerdo de cooperación y un aliado y una alianza. Entonces, por eso mismo India cuida mucho de no asociarse con ninguno para no terminar cayendo en el juego geopolítico de ninguno.
creo que lo que busca India es ser un actor independiente y en un futuro ser precisamente el árbitro entre ambos bloques y de alguna forma negociar eso con ambos. Sí, ciertamente, digamos, la situación de la India en todo esto va a ser interesante de ver y la situación geopolítica del mundo creo que nos da para varios programas. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, Werner. Encantado, un placer. A disposición total cuando quieras. Muchas gracias, César. Fue un gusto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta ya con la última parte del programa, que son las conclusiones, y lo que hemos venido hablando un poco en el programa es esta situación entre Israel e Irán en Medio Oriente, una situación que puede parecer un conflicto entre dos países, pero que de acuerdo a lo que hemos hablado es más un conflicto entre dos bloques, ¿no? Por un lado tenemos Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados respaldando a Israel en un conflicto de Medio Oriente que ya lleva décadas, y por otro lado tenemos cada vez más la presencia de potencias como Rusia y China en respaldo de Irán, ¿no? Y lo que estamos viendo es que es un patrón que se repite. Ya vemos Medio Oriente hoy. Hemos estado hablando también sobre la situación en Ucrania, donde también hay un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos, que respalda a Ucrania, y Rusia, que está tratando de invadir Ucrania. Y por otro lado también tenemos un conflicto en el sureste asiático, ¿no? Por un lado está China y por otro lado está Estados Unidos, con la situación que hay en Taiwán, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo es una serie de enfrentamientos a lo largo de diferentes zonas geopolíticas del mundo que están enfrentando dos bloques que va a ser bien interesante ver cómo se va desarrollando y cómo van escalando las tensiones en el futuro. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.